para dar inicio a esta serie de comentarios sobre Carlos, su vida, su obra, su paso por esta vida y su compromiso sobre todo con las luchas políticas de este territorio que habitamos, de esta geografía, México, a través del tiempo, pues iniciaremos con algunas palabras que nos comparte Susana de la Garza. Me da mucho gusto, buenas tardes, verlos a tanta gente, tantos amigos de tantos años reunidos aquí. Y bueno, ahora un agradecimiento como siempre a Laura, y hoy más que nunca, porque, bueno, Laura y todo el equipo de la cátedra, porque ahora se hizo todo a la libre y sin el apoyo, perdón, de ninguna institución ni nada. Entonces es bien emocionante ver tanta gente y bueno, tantas caras conocidas, amigos de Carlos de muchas batallas, y gente más joven, ¿no?, que lo han seguido y que se han interesado por la obra de Carlos. Pues bueno, yo lo que quiero hacer es, traigo más que nada una entrevista que le hicieron a Carlos entre el 98 y 99, muy buena. Cuando Laura Besanzón me comentó, me va a costar un poco de trabajo, el tema del homenaje de hoy, me vino a la memoria que era necesario conocer el por qué Montemayor se involucró y comprometió con las diferentes luchas sociales del país y decidió enfocar gran parte de su trabajo a la investigación de los hechos y reivindicar a los luchadores sociales. Tal vez hubiera sido más fácil crear una zona de confort únicamente en la academia, pero la curiosidad, inquietud, ahorita nada más, inquietud y experiencias de su infancia y su enorme sensibilidad le permitieron acercarse y sentir propios los problemas en un principio de mineros, campesinos, ganaderos, indígenas de Chihuahua, así como los profundos contrastes entre las familias acomodadas y pobres de su natal Parral. Ese conocimiento que adquirió en edad temprana quedó guardado hasta el momento que llegó a la ciudad de Chihuahua a estudiar la preparatoria. Y entonces, bueno, yo estuve revisando varios documentos y me encontré una entrevista que se me hace muy importante, porque aquí Carlos habla de lo que es el ser humano, lo que es el destino y el por qué se comprometió con todo este trabajo. Y empieza: desde el corazón del poeta, ¿qué es el ser humano para Montemayor? Mire, creo que el ser humano es el milagro de la conciencia. En realidad lo que existe solo toma vida en el momento en que alguien lo mira, en que alguien lo testimonia. Creo que el ser humano es una especie de testigo del universo y por lo tanto es asombroso, es milagroso. Es terrible que este milagro fugaz y sin embargo tan perdurable como la vida humana puede estar tan vilipendiada, tan lastimada, tan encarnizadamente humillada en marginación, en hambre, en persecución, en represión y racismo. Es increíble la devastación que el ser humano puede hacer de su propio milagro, de su propia posibilidad de conciencia. Digamos que un día es radiante o una noche es esplendorosa en su constelación visible o invisible, en cuanto alguien los mira o en cuanto alguien los habita. Creo que el ser humano es este habitante de luz o habitante de la noche o del día, y que algo influiría en el movimiento de los astros el poder tomar conciencia de eso. Parece que las flores pueden tener un arte de comunicación con las abejas, los insectos, el polen y con el viento, y así ayuda a darle vida al mundo, al universo. Creo que el ser humano, cuando es la conciencia que habita el mundo, emite algo así como el perfume de las flores, y este florecimiento propio del ser humano explica el propio milagro nuestro.
A veces creo que el ser humano, cuando se enamora profundamente en algún lugar, allá arriba o allá en las profundidades, suena como una música fabulosa, o vibra como podemos escuchar el viento en los árboles, o el viento en las cañadas o en las barrancas de Chihuahua, o incluso el silencio de pronto en las llanuras, un silencio que se oye como el de las estrellas inmensas, también que en las noches de Parral están tan vívidamente juntas que parecen sonar, parecen resonar. Creo que la conciencia humana tiene algo así, alguna resonancia, debe sonar, debemos sonar, vibrar, como las plantas, como los animales, como las flores, como los vientos, como los ríos. La segunda pregunta que le hicieron: ¿qué piensa del destino del ser humano de ese milagro? Y él contesta: el destino del ser humano creo que forma parte de la propia responsabilidad del ser humano. El destino del ser humano es una de las tareas del propio ser humano. No hay una acumulación gradual necesariamente de generación a generación. Podríamos verlo solamente en ciertas áreas de conocimiento, una acumulación y un avance o un retroceso, pero cada generación está comprometida a forjarse su propio destino. No puede apoyarse en la generación anterior, no puede apoyarse en las generaciones venideras, y forjar su propio destino, cada generación se ve obligada a forjar su propio destino. Lo entiendo como la necesidad de forjar su propia libertad política, su propia libertad humana, su propia felicidad como político, como creador, como trabajador, como amante, como pensador. Y esta tarea forma parte de este milagro de la vida, y necesitaríamos contar a cada minuto con un recordatorio de que este destino forma parte de nuestra responsabilidad y no podemos volver hacia atrás. No podemos mirar hacia el futuro, o habitamos y colmamos nuestro presente, o no existimos y no hay destino. Para los griegos, la palabra destino tenía más datos. Bueno, para los griegos, para los viejos romanos, para los cristianos y para los pueblos indígenas. El destino tiene distintos significados. Por ejemplo, entre los tarahumaras, cuyo nombre significa rarámuri, significa el pie veloz o el pie cabal o el gran caminante. Para ellos su tarea o su destino lo asumen como el de repetir y ayudar al sostenimiento de la vida y al sostenimiento de la vida del mundo, porque ellos dicen que los padres, los dioses, los crearon para ayudarlos en su trayecto, y se están refiriendo, por supuesto, al sol y a la luna que caminan incansablemente, que se mueven por el universo incansablemente. Los tarahumaras son caminantes cabales en ese sentido. Entonces deben convertirse en caminantes durante toda su vida, porque ese es el apoyo y su misión en el mundo. Cuando mueren se convierten en estrellas, de tal manera que una estrella fugaz es vista como el ascenso de un tarahumara que ha fallecido. Para muchos pueblos indígenas el mundo no es ser inanimado o inerte, es un ser, inanimado o inerte. El mundo es un ser vivo, idea más cercana a los viejos griegos y los romanos que a los occidentales contemporáneos. Por lo tanto, la relación de los pueblos indígenas con la tierra es distinta, porque es una relación con un ser vivo, además de la perspectiva judeocristiana. Desde la perspectiva occidental, el mundo está al servicio del ser humano, y desde la perspectiva indígena, la comunidad está al servicio de la tierra, al servicio del mundo. Por lo tanto, se convierten también los trabajos agrícolas, la conservación de los granos, la conservación de las selvas, se convierten en tareas de sostenimiento del mundo. Ese destino es un compromiso de los pueblos indígenas, que lo tienen muy claramente comprendido, y por lo tanto la trascendencia de estas comunidades no se entiende como en nuestro medio occidental como la trascendencia individual, sino al contrario, como la fusión en la comunidad, que a su vez es un servidor de la vida del mundo. Así que el destino del ser humano forma pues una vasta gama de posibilidades que tenemos que enfrentar a veces. Háblenos del destino de Carlos Montemayor, de cómo han surgido en usted tan diversas inquietudes intelectuales y creativas en diferentes esferas del conocimiento. Creo que mi destino como escritor ha empezado por mi pasión por la tierra, por mi pasión al paisaje, y al paisaje no solamente desértico o minero, sino costero, selvático o de montaña.
yo siento cierto latido en el paisaje y esta recepción o esta vibración con el mundo me ha facilitado el interesarme por todos los paisajes del mundo. Y yo creo que hay que emplear un lenguaje diferente cada vez. El poeta del desierto no es el mismo que el poeta de la costa, no es el mismo que el poeta de la montaña. El lenguaje campesino no es el mismo que el lenguaje de los pescadores o que el lenguaje de los mineros. De tal manera que esta pasión por ir abriéndome y entendiendo los distintos paisajes por los que he podido caminar me han ido al mismo tiempo alertando sobre todas las diferentes posibilidades de hablar de esos paisajes o de comprender esa vida. Entonces puedo decirle que, en cuanto a la lengua castellana, el trato de los campesinos de la Sierra de Chihuahua fue fundamental. Hablan casi en latín, son directos, breves, concisos, no repiten. Esta elegancia, esta exactitud del campesino de la sierra, a mí me resulta muy atrayente. Claro que en el momento en que yo encuentro esto reflejado en los viejos autores españoles o en los nuevos, me hace extender mi imagen de la sierra y por lo tanto hace que me sorprenda de esta historia, de esta vida, de una lengua o de varias lenguas que pueden sobreponerse a litorales o continentes a ciclos. Parte de los trabajos que durante 1993 a 1998 hice en aspectos lingüísticos han sido investigaciones sobre la tradición oral. Fíjese, la tradición oral no es solamente un recuerdo, es una estructura culturalmente y literalmente fundamental para la cultura humana, y la cultura entendida no como un proceso de educación personal, sino la cultura entendida como un sistema de valores familiares, morales, jurídicos, políticos, religiosos y educativos que estructuran y vertebran a una sociedad dotándola de una identidad, y gracias a lo cual esta sociedad se desenvuelve y logra relacionarse y descubrir que hay otras sociedades con valores distintos. Bueno, la tradición oral es fundamental para las culturas y son un ordenamiento de muchos elementos, uno lingüístico, otro artístico y otro de cierta información religiosa, medicinal, política, pública o histórica, que se van estructurando de tal manera que la urdimbre los hace indisolubles, los torna indisolubles. Bueno, mis estudios de la tradición oral de los pueblos indígenas parten de mis estudios en la tradición oral de las obras homéricas. Esta tradición milenaria que me atrae en Grecia es paralela a la tradición milenaria que me atrae en las lenguas indígenas. De tal manera que la tradición oral entre los pueblos indígenas y la tradición oral en el mundo griego son caminos paralelos y siento que estoy caminando por el mismo paisaje. Ahora fíjese, yo cuando empecé a escribir o cuando descubrí mi vocación literaria fue por el paisaje. Yo regresé después de mi primer año de estudios universitarios en México. Regresé a Parral en invierno y el paisaje me estremeció, me deslumbró, y estamos hablando de un paisaje árido e invernal, y empecé a escribir para expresar ese paisaje. Mi literatura está muy apegada al paisaje, muy telúrica. Creemos desafortunadamente que el mundo clásico es muy aburrido o es muy elitista, y en realidad lo que me trajo desde muy temprana edad del mundo griego y del mundo latino es que eran poetas o eran narradores en verso que podría yo llamar muy regionalistas, muy provincianos. Hablan de sus vacas, sus ganados, sus borregos, sus chivos, sus huertas, sus manantiales, de sus guerras, de sus hombres, de sus dirigentes y de sus pueblos, y además hablaban de un lenguaje totalmente directo. La literatura griega y latina no es una literatura embebida o extasiada o embrujada por el lujo verbal, por la experiencia verbal, por decir cosas incomprensibles. Es una literatura que se propone ser entendida sobre todo. Entonces, nada más natural para mí que leer a los griegos y a los latinos, porque están hablando de lo mismo que yo quiero hablar, de sus comarcas y de sus luchas. Yo hablo de mis mineros, de los guerrilleros mexicanos, de los pueblos indígenas de México, que son los lugares que yo amo, los lugares que yo recorro, los lugares que yo conozco, los lugares en donde yo vibro. Entonces, bueno, puedo decir que mi pasión por el mundo se refleja en toda la variedad de trabajos que yo he hecho. Estos que he escrito, y podemos decir que como ensayista, como helenista, como latinista o como mayista, estoy reflejando mi pasión por la tierra, mi pasión por el aquí y el ahora. Yo no veo la literatura como una forma de escaparse hacia la imaginación o hacia la irrealidad o lo ficticio.
yo veo a la literatura que como el ejercicio que me queda más cerca a mí, o como el camino que siento más cerca y acorde para encaminarme y penetrar en el corazón de la vida, en el corazón de la realidad. Después le preguntan, ¿cómo se ve Montemayor? ¿Como un poeta, un místico o tan solo un hombre? Me considero un poeta, evidentemente, me considero un ser humano. Soy un parralense, un norteño de México y ya. Y después le preguntan, ¿se considera un escritor de izquierda? ¿O cómo surgió el interés de usted por escribir del movimiento guerrillero en México? Yo creo que uno de los grandes compromisos que tiene el ser humano es la construcción de su propio destino como hombre social. Ya hemos hablado de eso, de construirse como ciudadano, y un ciudadano no se crea de la noche a la mañana, requiere de una larga evolución, de una larga preparación. Esto empieza desde la educación o empieza desde la conciencia solidaria de un barrio, de una casa, de un pueblo o de una calle, de un estado o de un país. No todos los artistas, no todos los escritores deben verse constreñidos o apasionados o apasionarse por la vida política de los pueblos. Que aburrido fuera que todos los pintores, escritores y escultores estuviéramos solamente pensando y sintiéndonos atraídos por los temas políticos y sociales. No. Pero en mi caso, desde muy niño, la presencia de los mineros, de los ganaderos, de los agricultores y de los madereros de la sierra me fueron abriendo muy temprano los ojos a las diferentes manifestaciones sociales en la región y sobre todo también a las diferentes manifestaciones de lucha social. Esta clara demarcación de zonas, pueblos y grupos sociales me marcó profundamente. Yo podía ver a Parral, en Parral, la vida diaria de las familias acomodadas y la vida diaria de las familias mineras y de las familias de escasos recursos. Este vivir de los dos mundos me despertó desde muy temprana edad en esta vocación política. Claro, yo no he sido militante de un partido, no lo soy porque siento que mi compromiso político no puede situarse en una plataforma partidista. Mi trabajo tiene que efectuarse más allá del confinamiento que un partido político exige en términos de acciones, relaciones, de análisis o de propuestas. Yo creo que los partidos políticos no pueden presentar toda la variedad, toda la riqueza ideológica y social de la sociedad misma. Así que mi trabajo como analista social se da en mis novelas, en mis cuentos, en mis tareas como lingüista con las comunidades indígenas y por supuesto también en mi trabajo como periodista o como articulista más bien, en algunas revistas del país y en algunas revistas del extranjero. Pero usted dice que la literatura es una forma de acción política. Claro, la literatura es una forma de conocimiento. Lo que podemos llamar conocimiento de una época reúne al menos 3 vertientes que constituyen este conocimiento total del mundo. Son la ciencia, la religión y el arte. El arte es una forma de conocimiento. En la medida en que usted lee una novela o un poema sobre cualquier tema de la vida humana, porque todas las novelas y todos los poemas solamente hablan de eso, tendrá mayor conocimiento porque tendrá una imagen más profunda de sí misma o más profunda del mundo y más amplia. La literatura, pues, es un camino, es una forma de conocimiento y en muchas ocasiones, en muchos países, en muchas lenguas, cierto tipo de literatura ha sido una acción política clara. ¿Puede darnos ejemplos? Durante la ocupación de Grecia por los otomanos hubo un intento sistemático de erradicar de la población infantil el estudio del griego. La enseñanza del griego se convirtió en una tarea clandestina porque si la población infantil griega hubiera perdido su idioma, hubiera perdido su identidad histórica de milenios. Ellos y los chinos posiblemente son los pueblos que tienen conciencia de milenios en su lengua. Los pocos activistas que se mantuvieron en armas como guerrilleros estaban en las montañas y se les conocían como los bandidos. Estos compusieron varias cancioncillas o conservaron ciertas cancioncillas o ciertas coplas tradicionales que, como les llamaban bandidos, cleftes, a estas pequeñas piezas les llamaron cleftica, las canciones de los bandidos. Bueno, esa conservación y esa enseñanza de la lengua tenía un sello profundamente político porque estaban vinculando con un ejercicio de la libertad de los griegos. Lo mismo se puede decir en México de la conservación de la literatura, de los cuentos, de las plegarias tradicionales en tarahumara, en maya, en celtal, en tzotzil, en mazateco, en náhuatl.
La conservación de las lenguas indígenas en este momento tiene una clara orientación política y la defensa de los derechos culturales de los pueblos indígenas, pues tiene una evidente relación con la literatura, con la lengua, con la educación y con las distintas manifestaciones de la lucha indígena en términos políticos que se está dando en ocasiones con las armas en la mano y en ocasiones con la ley de la mano o con la cultura y la resistencia en la mano. De tal manera que abundaría en ejemplos de cómo la literatura es una acción política y la lengua es una acción política en muchos momentos de la historia humana. Háblenos de cómo surgió su interés por investigar el movimiento guerrillero en México. Mire, desde que era niño fui siempre muy pata de perro. Me gustaba andar en los cerros, en los ríos, en la sierra, en los manantiales, los pocos manantiales que tiene Chihuahua. Me gustaba andar en las minas y para mí ejercía una atracción dormir sobre la tierra. Quiero decir, dormir en un rancho, en una casita, en un pueblo, en una montaña. Esta cercanía con la tierra a mí me atrajo mucho. Algunos amigos me han dicho que no se me ha quitado porque voy a Chile o voy a España o salgo a Israel y me voy a Francia. Llego aquí y me voy a Oaxaca, Monterrey, Yucatán o Chihuahua. Así que la vida que yo tenía de niño de irme de un cerro a otro, la estoy teniendo aquí nada más, que ya no es de un cerro a otro, sino de una ciudad a otra o de un país a otro. Le comento esto porque mi inestabilidad, digamos, o mi errabundez, me llevó a conocer mineros, ganaderos campesinos y grupos indígenas y entender sus luchas. En 1959 aproximadamente comenzó a darse en Chihuahua, en parte de Sonora y en parte de Durango, un movimiento campesino importantísimo. Claro, yo era un niño, pero por lo que comentaba mi padre, sus amigos, y conforme fue acercándose mi adolescencia, fui tomando nota con asombro de este movimiento y yo lo viví con cierta simpatía. Y cuando estuve en preparatoria, yo me sentí no solamente atraído, sino muy comprometido con estos movimientos. Entonces, una parte del movimiento agrario se radicalizó hasta 1964 y muchos de ellos eran amigos míos. Yo asistía en Chihuahua a las reuniones que se organizaban con motivo de las visitas de Vicente Lombardo Toledano con las juventudes socialistas. Estuve también en la fundación de la Universidad Obrera allá, sin grandes consecuencias, pero me asombró que en algunas de esas ocasiones Vicente Lombardo Toledano dijera que era inevitable que el mundo avanzara hacia el socialismo, así que nosotros teníamos que prepararnos para cuando ese momento llegara. Me sorprendió mucho porque es imposible creer que el mundo avanza solito. El mundo no va mecánicamente hacia ningún sitio. Lo único que existe es el presente. No existe el pasado, no existe el futuro. Existe hoy y lo que no se hace hoy no existe ni existirá. Por lo tanto, las manifestaciones políticas fueron para mí muy importantes y muy contrastantes, porque yo veía el camino de la realidad en esas luchas. Fíjese usted que uno de mis profesores, Antonio Becerra Gaitán, fundó la Liga de Defensa Ciudadana de las Garantías Individuales y Sociales. Así se llamaba con ese título kilométrico. Estoy hablando de 1962. En realidad, esa es la fecha. En la primavera de 1962, de la primera organización de defensa de derechos humanos que se creó en México, se creó en Chihuahua. Y como no sabíamos que décadas después a esas organizaciones se le iban a llamar ONG, le pusimos Liga Ciudadana de las Garantías Individuales y Sociales. En ese momento, sin saberlo, un grupo de amigos míos que nos reuníamos cuando llegaba Vicente Lombardo Toledano empezaron en las luchas campesinas de la sierra a radicalizarse y perdí contacto con ellos. 2 o 3 años después, cuando llego a la Ciudad de México, bajando del segundo piso de la Facultad de Derecho, me encuentro con una planta que en planta baja, con un periódico mural, hacía del 25 de septiembre, con fotos, artículos, reportes de un frustrado asalto del cuartel militar de Ciudad Madera, ocurrido el amanecer del 23 de septiembre de ese año. Veo para mi sorpresa mencionando los nombres de mis amigos muertos, caídos en combate y llamados como delincuentes, drogabandas, criminales. Yo conocía a esos muchachos, yo sabía de su honda limpieza, honestidad e inteligencia. Me sorprendió que hubiera tanta disparidad entre lo que yo sabía de la vida de ellos y lo que la versión oficial afirmaba que habían sido ellos. Este contraste para mí fue total, estremece Bosch. Ya voy a acabar.
Desde ese momento sentí un compromiso con mis amigos y un compromiso que brotaba de esta emoción. Es necesario ser capaz de mostrar claramente cuál es la verdad de la vida humana frente a la versión oficial que la deforma. En ese momento yo no sabía que sería escritor. Yo lo supe 6 o 7 meses después, y 2 o 3 años después decidí o supe, no sé cuál verbo emplear ahora, supe o decidí, que sería escritor toda mi vida y por encima de cualquier otra tarea. A partir de ese instante yo supe que mi compromiso con mis amigos sería el de hacerlo en una novela. Cuando terminé o cuando pensé que había terminado mi formación como escritor, que fueron 10, 12 o 13 años, no recuerdo cuántos, cuando por primera vez escribí un libro de ensayos que me gustó, porque sentí que me había expresado, fue un libro sobre la obra de Virgilio, la cuarta égloga, se llama Historia de un poema. Cuando sentí también que había escrito los poemas que me habían hecho sentir pleno, me refiero a los poemas de Finisterra y Memoria, y cuando sentí también que ya había escrito algunos cuentos con los que también me sentía yo más libre y más cercano a lo que yo quería decir, que son los del alba y la tormenta, y otro cuento medio complejo que se llama Carta, yo sentí que ya estaba listo para hacer las novelas sobre el movimiento agrario político armado en Chihuahua. Pero como habían transcurrido ya tantos años y yo quería decir tantas cosas y el tema era tan cercano, que no podía hacerlo, no podía expresarme con libertad. Necesitaba tomar distancia para que esa novela fuera posible. Estamos hablando ya de 1985 y 1987. Entonces, decidí iniciar primero por la parte más distante del tema, o de Chihuahua, que fue la guerrilla de Lucio Cabañas. Lucio Cabañas había tenido algún contacto con la gente de Chihuahua, con los guerrilleros de Chihuahua, como aparece en mi novela de Guerra en el Paraíso. Yo no conocía la Sierra del Guerrero y no tengo un perfil para que pudiera yo disfrazarme o pasar inadvertido en la Sierra del Guerrero. Así que fue muy compleja la tarea de estar en esas zonas, pero para mí atrayente, porque representaba otra vez estar en cerros, en poblados, en caminos, en la sierra, en la montaña. Representaba otra vez estar en contacto con la tierra, caminarla, sentirla, verla, ya lejos de la ciudad y de los escritorios y de libros. Y Guerra en el Paraíso es, digamos, la primera novela que produjo la novela que aún no escribo sobre Chihuahua. La segunda la acabo de terminar porque después retomé la novela de Chihuahua, pero necesitaba yo estudiar algunos aspectos anteriores para situar estos movimientos agrarios, y por ahí hubo algún otro accidente de investigación literario y se me atravesó una novela en la que me demoré muchos años y la acabo de terminar. Estoy concluyendo algunos libros de literatura indígena y ya espero que ahora sí la tercera sea esa novela que tengo ya comprometida desde mi adolescencia, digamos. Este es el origen de mi interés por los movimientos guerrilleros en México y en el mundo. Un interés que proviene de estos guerrilleros chihuahuenses que murieron muy jóvenes. Pues creo que con todo esto queda muy claro, ¿verdad? ¿Cuál era el interés de Carlos en tanto la literatura, las lenguas y las luchas sociales? Y creo que el tema de hoy pues venía muy a modo esta entrevista. Gracias. De la lectura que nos comparte Susana de la Garza, me queda a mí algunas cosas que quisiera comentar, o que hice algún apunte, ¿no? A mi parecer, para Carlos, la vida es la que acontece. Esas luchas, esos actores, esos antagonismos que se dan cotidianamente. En algunos tiempos son campesinos, en otros momentos son guerrilleros frente a un Estado. En estos tiempos, actualmente, tal vez es un antagonismo del magisterio hacia ese Estado.